Imaginémonos dos elefantes. Estos elefantes están sobre un cono cada uno. El primero sobre la parte ancha del cono y el segundo sobre la parte puntiaguda. ¿Cuál creen que ejercerá más presión sobre el suelo? La presión está definida como la cantidad de fuerza aplicada perpendicularmente por unidad de superficie y se mide entre cualquier unidad de fuerza dividida entre cualquier unidad de superficie. Normalmente utilizamos newtons por metro cuadrado. Newtons por metro cuadrado es la definición de pascales, unidad que lleva el nombre de este señor, el matemático, físico y filósofo francés Blaise Pascal. Ahora, un pascal es, por ejemplo, la presión que ejerce un billete de 1000 pesos sobre una mesa horizontal. ¿No creen? Saquemos la cuenta. Con un largo de 13 centímetros, un ancho de 6,5 centímetros y una masa de 1 gramo, multiplicamos la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y esta cantidad la dividimos entre el área del billete. Y aquí tenemos que ejerce una presión de aproximadamente 1 newton por metro cuadrado, o 1 pascal. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la columna de aire hasta el final de la atmósfera que se encuentra sobre cada punto en la superficie terrestre. Se mide con atmósferas o ATM, que en 1954 fue definida en Francia por la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas como la cantidad de presión equivalente a 101.325 pascales. Entonces, si una atmósfera es igual a 101.325 pascales, sería como tener 101.325.000 pesos colombianos en billetes de 1000 sobre la cabeza, o 2 Renault 4 sobre un área de casi 0.1 metros cuadrados, más o menos la superficie de la parte de arriba de una cabeza humana. Todo esto es a nivel del mar. Por ejemplo, una persona que estuviera en la cima del monte Everest, a unos 8.000 metros sobre el nivel del mar, sentiría una presión atmosférica cercana a una tercera parte de la que sentiría si estuviera al nivel del mar. Esto se debe a que la cantidad de aire que hay sobre un punto o una persona que se encuentra a esta altura es mucho menor a la que hay si estuviera a una menor altura. Temperatura es la medida de la energía cinética de un sistema. También podríamos decir que es una medida del movimiento de las partículas que conforman un cuerpo o sistema. En cuanto a las unidades con que se mide la temperatura, las más usadas son 3: Fahrenheit, Celsius y Kelvin, y cada una tiene sus pros y contras. En la escala Fahrenheit, el 0 corresponde al punto de congelación del agua salada y 96 grados es la temperatura de la vida. En la escala Celsius, el 0 corresponde al punto de congelación del agua regular y 100 es el punto en el que ésta se evapora. Por esto se conoce también como la escala centígrada, ya que tiene 100 grados entre que el agua se congela y se evapora. Y la escala Kelvin es la misma escala Celsius, pero desplazada para que el 0 sea la menor temperatura posible en la naturaleza. La iluminancia es el flujo total de luz sobre una superficie por unidad de área. Noten que a medida que nos alejamos de la fuente, la iluminancia disminuye. La iluminancia se mide en lux, que es lumen por metros cuadrados. La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia por unidad de área de todo tipo de radiación electromagnética. Esto es lo que se transforma en potencia eléctrica cuando la luz del sol golpea las celdas solares de un techo de una casa, por ejemplo. La irradiancia se mide en watts por metro cuadrado. Uno de los grandes agentes contaminantes que existen en el aire hoy en día es el CO2. El CO2 es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Lo emiten todos los medios de transporte que utilicen derivados del petróleo como combustible y las grandes industrias y fábricas. Para tener una idea, a presión estándar de 15 grados centígrados, una tonelada de CO2 gaseoso ocupa unos 500 metros cúbicos. Pero, ¿cuánto espacio es este? El edificio más alto de Colombia es la Torre Colpatria, con 48 pisos, tiene 196 metros de alto y más o menos 30 de largo y de ancho. Es decir, ocupa unos 176.000 metros cúbicos. Ahora, Bogotá, por ejemplo, emite unas 10 millones de toneladas de CO2 al año. Esto significa que en un año, nada más Bogotá emite suficiente CO2 para llenar unas 28.000 torres Colpatria. ¿Cómo lo ven? NOx, en particular el dióxido de nitrógeno, el NO2. Es una molécula con un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno. Es otro de los principales contaminantes del aire. Esto es en gran parte porque el dióxido de nitrógeno es un intermediario de la síntesis industrial del ácido nítrico, del que se producen millones de toneladas al año en todo el mundo. Del ácido nítrico sale un gas rojizo compuesto principalmente por dióxido de nitrógeno. Humedad relativa. La humedad relativa es una medida de la cantidad de agua que hay en el aire de algún lugar particular. Por ejemplo, en un lugar como Bucaramanga, la humedad relativa promedio es del 83%, bastante húmedo. Si estuviéramos a 20 grados centígrados, la cantidad de agua dentro de un contenedor de 12 metros de largo, 2.3 metros de ancho y 2.4 de altura sería suficiente para llenar una botella de 1 litro. Presentando a Oriunda. Oriunda está basada en Arduino. Arduino es una plataforma de hardware libre que tiene una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo que más adelante aprenderemos a manejar. Entonces, Oriunda, u Ori, utiliza estos sensores para medir temperatura y presión.
iluminancia, irradiancia con un panel solar, algunos óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, humedad relativa y otras variables que se nos puedan ocurrir en el futuro. Esta es nuestra estación meteorológica oriunda, ORI. Queremos agradecer al Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, FRIDA, que ha sido vital para la realización de estos videos. Aquí les pongo un link a su sitio web. Además, quería recordarles que no olviden chequear nuestros demás videos y suscribirse al canal.